Un saludo fraterno para todos y especialmente respetuoso y fraternal para el señor almirante don Marco Antonio Justiniano Escalante, que lo he visto llegar minutos previos a que empiece oficialmente este acto. El señor almirante Justiniano fue comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y comandante general de la Armada Boliviana. Señor almirante, reciba un caluroso abrazo. Las Fuerzas Armadas de Bolivia deben enmarcar su accionar en los dictados de la Constitución Política del Estado. La Constitución establece en el artículo 244: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo del país. En algunas circunstancias pueden ser desplegadas para mantener el orden interno o cuando el Estado enfrenta situaciones de emergencia como desastres naturales o disturbios internos que superen la capacidad de las fuerzas de la Policía Nacional. Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya había sido presidente en 1993 a 1997, nuevamente fue elegido presidente para gobernar del 2002 al 2007, como todos sabemos, pero fue derrocado por un golpe de Estado en octubre del 2003, golpe mimetizado como un movimiento popular denominado la Guerra del Gas, financiado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y ejecutado por Morales, aunque ese día aparentemente no estaba, pero es por razones de estrategia. Este golpe de Estado benefició al expresidente de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert, que se convirtió en presidente de la República del 2003 al 2005, siendo derrocado a su vez por Evo Morales, forzando que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, asuma la primera magistratura por 6 meses con la misión de llamar a elecciones generales. No fueron tomados en cuenta en la sucesión como debía ser, ni el presidente del Senado ni el de la Cámara de Diputados, don Armando Bacadíes y don Mario Cosío. Como se sabe, se llevaron a cabo elecciones generales del 2005 que fueron ganadas con mayoría absoluta por Evo Morales, con más del 53% de los votos. Al respecto, mi amigo Emilio Martínez ya explicó qué cosas se presentaron para que Evo Morales llegue a la situación de ser el ganador. Las Fuerzas Armadas, hasta el gobierno de Rodríguez Belcé, se caracterizaron por el respeto absoluto a la Constitución Política del Estado. La institución mantuvo y sostuvo su institucionalidad, haciendo que sus miembros más calificados, como el almirante Justiniano que está ahí, opten por los cargos más importantes. Se respetó el orden de méritos o antigüedad, que es fruto de la competitividad que caracteriza a los miembros de esta institución y que protege a esa institución porque hace que solo los mejores lleguen a comandarla. Las Fuerzas Armadas participaron en la lucha contra el narcotráfico mediante fuerzas de tarea especializadas, ofreciendo apoyo logístico a las fuerzas policiales de interdicción, habiendo alcanzado niveles de profesionalismo que eran reconocidos y comentados favorablemente por los estadounidenses, quienes ayudaron con excelente material, equipo y armamento. Quiero remarcar, con excelente material, armamento y equipo necesarios para cumplir esa misión. Se respetó una de las premisas que dice Samuel Huntington en su obra El Soldado y el Estado. Los militares deben estar subordinados al poder civil, pero sin que los políticos interfieran demasiado en la esfera profesional militar. A partir del año 2006, cuando Evo Morales es posesionado como presidente, los militares sintieron
cómo se degradaba su institución en todos los aspectos. Se empezó a ver que el favor político y el adulo reemplazaron a los valores y normas que rigen a la institución. No llegan a dirigir las instituciones militares los mejores calificados, sino los más comprometidos con el gobierno y el partido. Se siente discriminación. Se dieron casos en que la gente de algunas regiones eran elegidas por su origen y no por sus méritos para recibir cargos militares. Se inventaron juicios contra los militares que, sujetos estrictamente a las leyes y normas, habían conformado el alto mando militar en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta élite de militares cumplió más de 10 años de cárcel en una prisión de la ciudad de Sucre. Algo parecido ha ocurrido con los miembros del alto militar en el gobierno de la señora Yanine Áñez. Están presos y condicionada su libertad al proceso abreviado, que significa que se autoincriminen de delitos que no cometieron. Se destruyeron gradualmente a las fuerzas de tarea que colaboraban a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico con apoyo logístico. Se eliminó a la fuerza de tarea que erradicaba coca excedentaria. Se involucró a los militares en el reparto de dinero como el bono Juancito Pinto. También los militares están involucrados en tareas de interdicción en la lucha contra el contrabando, habiéndose denunciado actos de corrupción de algunos de sus miembros, incluso robo de vehículos en territorio chileno próximo a la frontera. Qué lástima, ¿no? La degradación de las Fuerzas Armadas de Bolivia encuentra una representación clara en su rol vergonzoso el 26 de junio de este año, cuando protagonizaron con el gobierno un falso golpe de Estado con fines totalmente políticos. Haciendo una radiografía del autogolpe, se puede constatar el grado de relación del presidente Arce con los protagonistas militares, como el comandante de ejército, como si hubiera ahí una promiscuidad o algo parecido. Huntington advierte que cuando los militares se involucran demasiado en la política, o los políticos controlan demasiado las decisiones militares, hay riesgo de inestabilidad, de gran inestabilidad. Como corolario, digamos que en los gobiernos socialistas las Fuerzas Armadas no rigen su accionar por las leyes del país al que pertenecen, sino por las instrucciones que reciben de los mandantes, como en el caso de Bolivia. Se convierten en el brazo armado del gobierno y del partido. Las Fuerzas Armadas de Bolivia en la actualidad están instrumentalizadas por el gobierno, desprestigiadas y no gozan del respeto de la población. La moral de sus miembros es baja por el manoseo político que los ultraja, haciendo que la carrera les cause incertidumbre y no tengan la certeza de un futuro mejor. Todo esto ocurre en las Fuerzas Armadas porque el país está desinstitucionalizado. No existe Estado de Derecho, porque la ley no está por encima de todo y no protege a los ciudadanos ni a la sociedad. El poder se usa de manera arbitraria como instrumento para reprimir y amedrentar a la oposición principalmente, y la justicia solo actúa para proteger al gobierno dictatorial, que de alguna manera es el crimen organizado. Estamos gobernados por una dictadura que tiene presos políticos como al expresidente Yanine Áñez Chávez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el político Marco Antonio Pumari, muchos otros y centenares de exiliados. Me da vergüenza decirlo y en algún momento pensé en no hacerlo, pero en Bolivia hay un delincuente peligroso que es acusado de pedofilia, fraude electoral, asesinato y narcotráfico, que anda por ahí, por todas partes y por donde quiere, haciendo problemas, y que es además intocable, y es Evo Morales Ayala. Quiero decir para terminar, me da pena Bolivia. Ayudémosle a Dios a salvar a Bolivia.
Muchas gracias.